El ajedrez americano tiene tres grandes tragedias que, más que del ajedrez americano, son casi del ajedrez mundial. Tres jugadores que llegaron rápidamente, de forma meteórica, a lo más alto del ajedrez, a ese trono de Caixa, pero de forma igualmente rápida tuvieron un descenso hasta el más trágico de los finales en uno u otro sentido. El primero de estos jugadores fue Paul Morphy. El tercero de ellos fue sin duda Robert James Fischer, que después de esa famosa victoria en el match del siglo contra Spassky en Reykjavik en 1972, a todos los efectos desapareció para siempre de la historia del ajedrez. Y el segundo de ellos, menos conocido, pero que completa este trío de tragedias del ajedrez, fue Harry Nelson Pillsbury, un jugador que en el último cuarto del siglo XIX revolucionó el ajedrez mundial, llegando a postularse como un auténtico candidato a convertirse en campeón mundial, un jugador que dominaba mucho el juego de ataque, pero también con unos conceptos posicionales muy interesantes para aquella época, ya que sin embargo en este caso, a diferencia de los otros dos, donde la locura pues acabó llevándoles al más triste de los finales, en este caso fue la enfermedad, la sífilis que contrajo todo un dandy como era Harry Nelson Pillsbury y que pronto mermó su juego y al final acabó por acabar con su vida a una edad bastante temprana. Sin embargo, esto no impidió para que Pillsbury, en una historia corta, eso sí, como una auténtica estrella fugaz, escribiese algunas de las páginas de oro de la historia del ajedrez y teniendo en su haber pues victorias realmente espectaculares como esta que hoy os traemos ante todo un campeón mundial, ante este segundo campeón mundial, Emanuel Lasker. Vamos a verla hoy en estas partidas magistrales. Bueno, pues la partida comenzó con una defensa francesa, E4-6, D4, D5, caballo C3, caballo F6, E5, caballo D7, F4 y C5. Una advertencia que hay que hacer es que en este tipo de partidas tan antiguas muchas veces nos podemos encontrar con variantes que están totalmente descatalogadas y por una buena razón, porque la prueba y el error, el devenir de los años, pues determinó que unas líneas se convirtiesen en líneas principales por una razón, porque eran correctas, eran la mejor forma de jugar una posición, y otras han quedado totalmente en el olvido porque se demostró que no eran las correctas. Y no pasa nada porque jugadores muy buenos hayan hecho esas líneas. Lo que tenemos que hacer es tener esto en cuenta y que a nadie se le ocurra pues jugar una línea así rara como las que vamos a ver aquí porque se la vio a Pillsbury, a Lasker, a Morphy o a quien sea en tal o cual partida. Incluso pues jugadores más recientes llegaron a jugar cosas que hoy en día son totalmente impensables. Y un ejemplo lo tenemos aquí en esta partida, donde Pillsbury nos enseña cómo jugar pues más adelante, pero no en la apertura. En la apertura pues aquí hace una jugada ya muy extraña, peón por peón. Hoy en día esperaríamos pues una jugada como caballo F3, pero este peón por peón ya es una manera rara de abordar esta posición. Caballo C6, A3, el blanco parece que se prepara para defender el peón con B4, por lo que Lasker entendió que era el momento de tomar, caballo por C5, y ahora B4. ¿Con qué idea? Bueno, con que caballo A6 no es posible por este ataque doble, por B5, y por lo tanto, pues el blanco tiene que volver caballo D7, y sigue sin poder dar solución a este alfil francés que sufre tanto en esta apertura en C8, hasta que de alguna manera pues logre entrar en juego. Se continúa aquí con alfil D3, y Lasker juega A5 presionando ya ese punto de B4. Y tras B5, caballo B8. No tiene problemas Lasker en retirarse de nuevo a la casilla inicial y ahora hay ya no dos, el caballo y el alfil peleándose por D7, sino hasta tres piezas negras por la misma casilla. Pero no hay problema, el negro pues puede jugar luego caballo D7 y caballo C5 o caballo C5, caballo D7, caballo B6. ¿Por qué se puede hacer esto en estas posiciones? Por el centro cerrado. El centro cerrado permite este tipo de juego de posicional, juego de maniobras, pero si tuviésemos el centro abierto, perder todos estos tiempos sería un auténtico suicidio, ¿no? Pero como el centro está cerrado, pues es posible llevar a cabo este tipo de maniobras con total seguridad. La partida continuó con caballo F3, caballo C5, alfil E3, caballo BD7, enroque corto y ahora G6, una jugada que protege con dos peones este punto F5 para que el blanco se olvide de una vez y por todas de la idea de romper en F5. Esa es la idea de este G6 de Lasker.
Caballo E2, buscando nuevos pastos para este caballo que se había quedado aquí sin perspectivas en el flanco de dama. Veíamos este tipo de ideas de reciclar los caballos en el patrón del hombre que susurraba a los caballos, cuando veíamos a Karpov susurrarle a esos caballos de una forma tan magistral y siempre encontraba cómo volver a meterlos en juego. Aquí Pillsbury lo hace buscando la casilla D4. La partida, después de este caballo 2, continuó con alfil E7, desarrollo, dama E1. ¿A dónde se va esa dama? Lo que busca aquí Pillsbury es entrar con la dama en esta diagonal y montar esta batería en las casillas negras. Una idea muy rudimentaria que luego en esta estructura se desarrolló con los años y hoy en día pues es normal también ver esta posición de la dama en F2, pero después de dama D2, quizás un enroque largo, etcétera, y luego dama F2. Lo podemos ver en muchas partidas de Kramnik, etcétera, como la dama se prepara tanto para dominar esta diagonal de casillas negras como incluso en algún momento para saltar al ataque en el flanco de rey. Pillsbury estaba todavía pues en la fase de investigar estos terrenos nuevos en este tipo de estructuras y encontró ya la fuerza de esta batería de dama y alfil en esta diagonal. Así que dama E1, caballo B6, un patrón que ya conocemos, el caballo a la sombra del peón. Este peón de B5, como veíamos en el patrón número 3, evita que las piezas mayores puedan vulnerar al caballo y a la vez el caballo bloquea muy bien el peón porque domina las casillas desde las que este peón puede ser reforzado. Así que caballo B6 aquí. La partida continúa con caballo F de 4, alfil de 7, dama F2. Ahora se comienza a sentir la fuerza de esa batería dama y alfil sobre estos caballos, por lo que Lasker, antes de que haya alguna descubierta que le pueda molestar, se retira con caballo B a 4, torre, dama 1 caballo, torre a B1, H5, una jugada que gana espacio en el flanco de rey, controlando este tipo de avances con G4 para apoyar F5, así que H5 una jugada con sentido, y B6 de Pillsbury. Caballo por D3, peón por, y Lasker gana un peón, alfil por A3. Por eso digo que, bueno, que la manera en la que Pillsbury ha jugado esta apertura, pues tampoco tiene que servirnos como lección, sino lo que va a venir ahora después. Pero Lasker ahora aquí parece que ha ganado un peón, que tiene controlada la ruptura F5 y que pues tiene un plan muy claro para ganar la partida y que no es otro que coronar este peón que tiene ahora además en el flanco de dama. Sin embargo, Pillsbury no se lo va a poner nada fácil y demuestra aquí pues un feeling con la posición realmente espectacular. Comienza con una jugada que a mí me parece, sobre todo, no la jugada en sí, sino tener idea de cómo continuar, realmente maravillosa. Vamos a ver si lográis encontrar aquí la jugada de Pillsbury. Bueno, pues aunque parecía imposible, Pillsbury entiende que aquí el negro no está impidiéndole hacer F5 y lleva a cabo esta ruptura espectacular. La ruptura es fortísima, porque si el negro no reacciona, simplemente después de que se tome alguno de los peones, la dama estaría entrando en F7, así que hay que tomar el peón. ¿Pero con cuál? Con el de rey, por supuesto, sería muy débil, porque se debilitaría el peón de D5 y además en algún momento se podría romper con E6. Por lo que Lasker tomó con el peón de caballo, o sea, peón G por F5. Pero ¿cuál es la idea de Pillsbury? Porque ahora parece que Lasker tiene ya no uno, sino dos peones de más, y la estructura de peones pues parece muy sólida, todo se defiende. Pues Pillsbury continúa con mucha calma, simplemente mejora sus caballos. Caballo F4. Y ahora, pues alguien podría pensar, bueno, pero es que va a hacer algún tipo de sacrificio, pero es que parece que es imposible llevar aquí un sacrificio a cabo, porque el peón de 6, por ejemplo, está defendido no solamente por el peón, sino también por el alfil, así que se perderían los dos caballos. Y no se ve de verdad una manera de llevar a cabo algún sacrificio que tenga algo de fuerza aquí. Pero Pillsbury tiene una idea en mente realmente diabólica aquí. Y Lasker además comete aquí un pequeño error, pero que va a pagar muy, muy caro. Lasker jugó H4, justo lo que Pillsbury necesitaba para hacer una jugada que, si no se ve cómo la continúa, pues parece totalmente insulsa, ¿no? Torre A1. Bueno, sí está amenazando comer el alfil, ¿no? Pero por supuesto un jugador de la categoría de Lasker no se va a dejar el alfil, simplemente lo quita. ¿Qué gana con torre A1? Pues ahora Pillsbury tenía en mente una continuación realmente espectacular.
vamos a ver si podéis encontrar aquí no solamente una jugada, sino un poquito la continuación, cuál era la idea aquí de Pillsbury. Bueno, pues Pillsbury comienza en primer lugar con el sacrificio de calidad torre por A4. ¿Pero para qué? Alfil por A4, ¿qué busca con esto? Pues desviar el alfil. Para ahora un segundo sacrificio, caballo D por E6. Por supuesto hay que comer el caballo, ¿no? Si no, vendría caballo C7 y sería un festín para las blancas. Peón por caballo. Pero ahora caballo por E6. Y Lasker se da cuenta que para su horror no puede quitar la dama, porque entonces el mal sería todavía mayor, porque viene dama por F5 y va a haber una amenaza prácticamente de mate, ¿no? Por ejemplo, dama D7, dama por F5, se está amenazando mate, hay que dejar un hueco al rey, dama C6, y ahora este alfil G5 es demoledor, porque la puerta trasera que el rey tiene por D7 se cierra si se captura el alfil. Dama F7 y es mate, ¿no? Controla D7. Si no se produce la captura, vendría dama F7 y dama por E7. Así que el blanco está aquí totalmente perdido, ¿no? Por eso Lasker decidió en esta posición, vamos a reconstruir, el alfil lo tenemos en E3, el caballo se acaba de entregar en E6, alfil por A4, caballo por E6, peón por caballo por E6, esta es la posición. Lasker decidió aquí que iba a aguantar entregando la dama y jugó alfil D7. Pillsbury aquí quizás podía haber jugado caballo C7, un poquito más precisa, pero decidió capturar la dama inmediatamente. Caballo por D8, no sea que luego se arrepintiese. Así que caballo por D8, torre por D8. Y ahora una jugada muy instructiva, porque la partida ahora está ganada, pero queda la parte más difícil, que es ganar la partida ganada. ¿Cómo continuar? Pues ahora aquí, con muy buen concepto, Pillsbury hace una jugada de la que hay mucho que aprender. De estas posiciones sí que podemos aprender en estas partidas. Vamos a ver si encontráis la jugada de Pillsbury. Bueno, pues claramente Pillsbury entiende aquí que lo único que mantiene a las negras en la partida es el alfil que defiende las casillas de ese color. Y por eso lo cambia inmediatamente. Sin ese alfil, la dama se hará dama y señora de esas casillas y el negro ya no podrá aguantar con su rey con tantas debilidades. La partida continúa aquí con torre C8 después de ese alfil C5, alfil por E7, rey por E7 y ahora dama E3 poniendo de manifiesto ya la debilidad de esas casillas. Se está entrando por G5, ¿no? Después de este dama E3, torre C6, dama G5, rey F7. Ahora viene otra jugada muy instructiva. ¿Qué haríais aquí con las blancas? Bueno, pues Pillsbury se da cuenta aquí de que las dos torres son fuertes y pueden incluso hacer resistencia a pesar de tener la dama de ventaja, pero una sola torre va a sufrir mucho. Por eso cambia las torres. Torre C1, una jugada muy buena, con mucho concepto. También otra lección para aprender en esta partida. Torre por C1, dama por C1, torre C8, dama E1 y el resto es pura técnica, como se suele decir. Se amenaza el peón de H4, Lasker lo entrega para tratar de debilitar un poco la estructura de peones, logra dar un jaque, torre G8, pero simplemente se queda en eso, un solo jaque aislado, rey F2, A4, dama B4, controlando ese peón, torre G6, rey F3, A3, sacrificando el peón para desviar la dama y comer por lo menos este de B6, torre por B6, dama C5, torre 6, dama C7, cuidado que a nadie se le ocurra aquí comer este peón que está más que envenenado, alfil C6 sería un disgusto muy grande, dama C7, rey E7, rey F4, B6, bueno, tratando de defender el peón, pero la posición H4 está totalmente perdida, ¿no? Torre C6, dama B8, alfil E8, rey por F5, torre H6, la última agonía, dama C7, rey F8, dama D8, muy buena técnica, defendiendo el peón, clavando el alfil, B5, E6, torre H7, rey E5,
B4, y después de este dama de 6, Lasker decidió que era tiempo ya de abandonar y Pillsbury ganó esta brillante partida, de la que creo que tenemos que, sobre todo, quedarnos con algunas lecciones, como que la ruptura F5 hay que pensarla siempre, aunque el peón parezca que está controlado por dos peones del negro, esta casilla, siempre se puede hacer ese F5 con alguna contrapartida. Luego, otro momento muy instructivo, cuando una vez que logra ganar la dama, cambia los alfiles de casillas negras para explotar la debilidad de esas casillas y el rey no va a tener resguardo en ellas. Y luego también en el momento en el que cambia la torre, porque las dos torres juntas siempre pueden resistir mucho, aunque haya material de menos, pero una sola tiene muchas deficiencias y lo demostró Pillsbury con ese torre C1. Si te ha gustado el vídeo, te agradecemos que nos apoyes dándole like. Tan solo tienes que hacer clic en el icono del dedito para arriba. Es muy fácil y de verdad que nos ayuda mucho. Si eres nuevo en el canal, te invitamos a suscribirte y a echar un vistazo al resto de nuestro contenido. Quizás encuentres algo que te ayude a mejorar tu ajedrez. Y sin más, solamente me queda despedirme de vosotros y esperar que nos volvamos a ver aquí, en este círculo de ajedrez capa blanca, con nuevos vídeos, con nuevos patrones, pero sobre todo con ajedrez para todos.